Hola, mi nombre es Carolina Cortés. Soy profesora del taller de técnicas de grabado y estampado que imparte la Corporación Cultural de Puente Alto. Hoy nos reencontramos en la sesión número 11 del taller y vamos a analizar algunas obras referentes a la técnica del grabado y en particular a las técnicas de relieve en xilografía específicamente, y vamos a revisar algunos conceptos que ya hemos abordado en las sesiones anteriores. Para iniciar esta sesión vamos a hablar de la definición que también ya hemos visto en otra ocasión del grabado. Del grabado podemos decir que es el trazado, la impresión y reproducción sobre el papel o tela que se obtiene por medio de la aplicación de tintas en relieves, huecos o trazos de un material. Esta superficie se llama matriz, o este material se llama matriz, y puede ser de metal, madera, linóleo o piedra, y otros materiales alternativos como los que hemos practicado durante las sesiones anteriores, por ejemplo, el trabajo que hemos realizado sobre Tetra Pak, láminas de aluminio, etc. En el caso de las matrices de madera también se les conoce como el taco. Como uno de los antecedentes más primitivos que tenemos conocimiento y del que podemos relacionar también a la definición del grabado, es el arte rupestre y en particular aquel que tiene que ver con estos grabados, estampas que realizaban los primitivos, ¿no es cierto?, en donde mojaban sus manos con tintas o líquidos que eran extraídos de vegetales o de frutos y se aplicaban sobre una superficie, en este caso directamente sobre la roca de las cuevas, digamos. Otro antecedente histórico que podemos relacionar con el grabado, tenemos los cilindros sellos, que son unas piezas principalmente fabricadas de una sola pieza de piedra. Se utilizaban distintos tipos de piedra, y es un cilindro que mide entre 5 y 10 centímetros de longitud, en donde en el centro se realizaba un orificio que permitía que a la persona que utilizaba este sello lo pudiera llevar, digamos, colgando del cuello. Estos se utilizaban para identificar alguna pertenencia de una u otra persona o también para certificar algunos documentos. En general se imprimían sobre tablillas de arcilla, ¿ya? Y en el fondo la función, digamos, del cilindro sello es que funciona como un rodillo. Ahora, vemos aquí que en donde no existe una relación como de esta matriz que sería la piedra, ¿verdad? No existe el vehículo que sería la tinta, sino que es solamente el tallado de esta pieza en negativo que nos va a permitir realizar la imagen en positivo, en este caso sobre una tablilla de arcilla como la que vemos acá. Otro antecedente serían los conos funerarios, en donde también se hace una impresión, ¿no es cierto?, en la base de este cilindro, de este cono, y este cono es en realidad un elemento funerario, en donde en muchas de las tumbas egipcias se han encontrado montículos de estas piezas. También son piezas que van entre los 10 y 15 centímetros de longitud, pero este cono, digo, no es un timbre, por decirlo así, sino que más bien es la pieza que ya ha recibido esta impresión a través de otra matriz. Y esta segunda imagen, la imagen de la parte inferior, la quise incluir porque aquí de cierta manera se representa el lugar en donde van los muertos y en donde también están graficados estos elementos que son los conos funerarios.
Esta imagen corresponde a un fragmento de un papiro y en donde se ha ilustrado una parte o un capítulo del libro de los muertos, y en la parte derecha está el difunto y en el centro está, digamos, el alma de este difunto representado por un ave que dirige al difunto hacia esta especie de capilla o tumba, ¿verdad? Y es en este sector, aquí, es en donde se han representado los elementos como los conos funerarios. Otro de los antecedentes que tenemos respecto al grabado en relieve y en particular el grabado en madera es en Asia, y es este libro, que es el libro impreso más antiguo del mundo, del que se tenga una prueba física, que es el Sutra del Diamante. Esta es una copia del original que estaba escrito en sánscrito. Este libro tiene una longitud de 7 metros, es una plana de 7 metros que fue impresa con 7 tablas en 7 partes, ¿verdad? En donde se incluía cada uno de estos caracteres, pero en cada una de estas tablas. Posteriormente a esto, a este tipo de impresión y de forma de grabado xilográfico, los chinos crearon una imprenta de caracteres móviles. ¿A qué se refiere esta palabra o esta frase, ¿no es cierto?, de los caracteres móviles? Y es que cada una de estas letras o signos, ¿cierto?, constituyen una pieza. Por lo tanto, luego vamos a ver en la imprenta de Gutenberg, se realizaba la escritura de un texto con cada una de estas piezas móviles, ¿verdad? Y que después se podían ir intercambiando para ir generando otro tipo de textos además. Y esta imprenta de caracteres móviles se realizó entre el 1041 y 1048 después de Cristo. Luego en Europa tenemos un antecedente que es un hito que va a marcar los sistemas de impresión hasta ahora, en donde Johannes Gutenberg, que es el inventor de la prensa de imprenta con tipos móviles, que son cada una de estas letras, ¿verdad? Pero no de madera, sino que estas fueron fundidas en plomo. Y esta es la innovación que se realiza, la innovación técnica que se realiza y que va a perdurar incluso hasta ahora en los sistemas de imprenta. Acá tenemos el ejemplo de los tipos móviles del cual les mencionaba, que son cada una de estas letras. Y en esta ilustración, que corresponde a una ilustración de la imprenta europea del siglo XV, en donde tenemos esta prensa. Acá tenemos a la persona que está organizando el texto con cada una de estas piezas móviles, revisando los textos. Y aquí está la persona que entinta esta placa para luego ser dispuesta en esta prensa que luego va a ser presionada. Es una prensa vertical por presión. Entonces estos elementos son 2 elementos que esta persona tiene juntos aquí, y cada una de estas almohadillas contiene la tinta, que es la que va a recibir estas placas que contienen el texto. Acá tenemos una imagen que reproduce una de las páginas de la Biblia de Gutenberg, que es la gran obra del autor, y es conocida como la Biblia de las 42 líneas, principalmente por las líneas que componen efectivamente de manera vertical cada una de las planas, y además de la utilización de 2 columnas. Ahora, cada una de estas hojas, además de tener la impresión, ¿verdad?, con este sistema que inventó Gutenberg, cada una de las planas, en los bordes, eso se dibujaba y se pintaba a mano. Incluso también cada una de las letras capitales que aparecen al inicio
de cada texto. Ahora esta obra, esta Biblia, viene a reemplazar, ¿verdad?, los manuscritos que se desarrollaron durante la Edad Media y que principalmente era una labor que estaba asignada a los monjes. Y claro, era un trabajo que tardaba mucho tiempo, muchos años en producir algunos de estos manuscritos, como por ejemplo el que vemos en la parte inferior derecha, en donde cada una de las tipografías y además los diseños eran realizados completamente a mano. Ahora, los factores que intervienen en el desarrollo del grabado, de la estampa o de la impresión son, por supuesto, la invención del papel como el principal soporte de reproducción, la invención de la imprenta, tanto la imprenta de los chinos como la imprenta de Gutenberg, la aparición de los periódicos ilustrados en donde se combina el texto y la imagen y además posteriormente el cartel como una forma de comunicación de masas. Ahora bien, las clasificaciones del grabado, esto ya también es un tema que hemos revisado anteriormente y tenemos dentro de esta clasificación las técnicas en relieve, que es lo que vamos a ver hoy, y dentro de ellas se encuentra el grabado en madera, la xilografía y también el grabado en linóleo. Las técnicas de incisión, tenemos el grabado en agua fuerte, en agua tinta, el grabado con buril y el grabado a punta seca, que de algunas de estas técnicas ya hemos realizado algunos ejercicios alternativos haciendo alusión a estas técnicas de incisión. Las técnicas de superficie, que acá tenemos la litografía, en donde se utiliza como matriz una piedra, y además las técnicas de recorte, principalmente la serigrafía, en donde acá también nos hemos acercado de algún modo con el trabajo, el ejercicio que realizamos con plantillas de mica. Dentro de las técnicas del relieve, como les mencioné, se encuentra la xilografía y quizá algunas de las primeras imágenes de las que se conocen de manera más masiva son los juegos de naipe, las piezas de naipe que estaban impresas en xilografía y aquí hay una imagen que corresponde a una carta del siglo XIV. Anterior a eso tenemos en la parte central una xilografía que, claro, acá vemos, por ejemplo, las huellas que ha dejado la madera que se ha utilizado como matriz para hacer la impresión de esta imagen. Y al lado derecho tenemos otra xilografía que corresponde a la mitad del siglo XV, 1450 aproximadamente, y que corresponde al arte de morir. Ese es el nombre que recibe este grabado. Luego, como uno de los más importantes, es el alemán Alberto Durero, y acá tenemos algunas imágenes que corresponden a los grabados que él realizó en xilografía, en madera. Hay otros grabados que son principalmente con técnicas de incisión por las cuales él es reconocido, digamos. Y acá tenemos, claro, un detalle muy distinto que tiene que ver principalmente con la utilización del dibujo y el empleo de las texturas en cada una de estas láminas, de estas xilografías. Esto corresponde al libro del Apocalipsis de fines del siglo XV, y el primero se llama Los cuatro jinetes del Apocalipsis, la segunda imagen es el dragón de las 7 cabezas. Otro artista que en realidad es conocido por ser pintor, Hans Holbein, pero que sin embargo también realizó algunas otras técnicas, como por ejemplo la xilografía, y en particular esta serie que se llama La danza de la muerte. Ahora, por ejemplo, en la primera imagen que corresponde a la creación, aquí vemos
al Señor Creador, extrayendo del cuerpo de Adán a la señorita Eva, y en donde esta imagen está rodeada de eh, elementos que representan a animales, ¿verdad? Algunos mamíferos, aves, también hay peces, también está un caracol por acá, y también otros elementos naturales como el sol, la luna. Y en la imagen de la derecha, que es la expulsión del paraíso, acá tenemos la creación y luego tenemos la expulsión del paraíso, en donde se ve representada a la muerte, aquí, piensa aquí con un elemento, con un instrumento musical. Y aquí van escapando, corriendo, ¿verdad? Ambos personajes, Adán y Eva. Eva iba cubriéndose y arrancando detrás de Adán. Ahora la danza de la muerte o la danza macabra es un género artístico que se desarrolló y se difundió también durante el periodo de la Edad Media, y se cree que hubo representaciones teatrales respecto a esto también. Y en donde, claro, el fundamento principal es que la muerte nos llega a todos sin considerar como el estrato social, eh, tu, tu riqueza, ¿no es cierto?, o tu credo, etcétera. A todos por igual nos llega este momento de la muerte, a adultos, a niños, etcétera. Eso es lo que se quiere transmitir a través de esta danza de la muerte o la danza macabra, y que en particular se representa en esta época con estos personajes de esqueletos que representan a la muerte, pero con un carácter bien festivo, y en donde están con instrumentos musicales que van acompañando o van arrastrando o invitando a estas personas a la muerte, digamos. Por ejemplo, aquí en la imagen de la izquierda tenemos también a todo este ejército de esqueletos, cada uno con un instrumento musical, instrumentos de viento y también instrumentos de percusión. Los huesos de todos los hombres. Ese es el título de este grabado. Y a la derecha tenemos a la anciana, que, claro, aquí tenemos a dos figuras que son representativas de la muerte, que es este esqueleto que tiene aquí una corona vegetal, y este otro esqueleto que lleva un instrumento musical de percusión que podría ser algo así como parecido a un xilófono. Y claro, obviamente tenemos a este personaje que es la anciana que va con su bastón, y fíjate que aquí también hay otro elemento que es también un elemento recurrente en este tipo de imágenes relacionadas a este tema, un reloj de arena, pero este reloj de arena está roto. Acá tenemos una pintura de Hans Holbein, que es quizá una de las pinturas más famosas del autor, en donde fíjate que acá se representa a estos dos embajadores que son personas distinguidas, digamos, por la vestimenta que ellos llevan, están relacionados al mundo del arte, al mundo de las ciencias, y aquí hay uno de los elementos quizás más importantes y eh, más representativos de esta obra en particular es este elemento que está acá. Este elemento es un cráneo que corresponde a una figura anamórfica, que es la deformación de una figura, que en realidad únicamente se puede ver si es que uno pone el plano de un poco de lado. Uno lo podría, si uno se inclina sobre esta calavera y hacia el lado izquierdo inferior, podríamos distinguir la forma de esta calavera. Ahora, claro, podemos decir también que probablemente esta muerte deformada, ¿cierto? Este cráneo deformado
se está enfrentando, o estos dos personajes poderosos, ¿no es cierto?, los embajadores se están enfrentando a esta muerte. Entonces, claro, vemos también que los artistas no solamente se dedicaban exclusivamente a una técnica, sino que abordaban otras técnicas y, claro, con resultados también visuales completamente distintos. Respecto a la muerte y la danza macabra de la que ya hemos hablado, acá tenemos una obra del Bosco que se llama El Jardín de las Delicias, que en realidad esta obra recomiendo verla detalladamente y con mucho zoom, con la mejor calidad posible, porque hay mucho que descubrir en cada una de estas planas. Este es un tríptico de grandes dimensiones. Estas son las puertas, digamos, estas dos, la derecha y la izquierda, son puertas que se abaten hacia el centro y se cierra este tríptico. Ahora, aquí en la primera plana, la primera ventana del tríptico, tenemos el paraíso, en donde está Adán y Eva y el Señor Creador. Y bueno, aquí hay varios elementos que se podrían identificar como figuras animales, ¿cierto? Aquí, este elemento que está aquí es una imagen que posteriormente va a ser utilizada y reproducida por Salvador Dalí, esta imagen. Ahora, claro, el Bosco es un autor que se podría decir que es el precursor del surrealismo, que se va a desarrollar a principios del siglo XX posteriormente. En esta segunda plana, aquí en el centro de este tríptico, este es el paraíso terrenal, en donde están todos los placeres y todas las tentaciones del ser humano. Y bueno, todo eso está representado en este plano. También recomiendo revisar cada una de estas figuras que son realmente fascinantes. Y en la parte derecha tenemos la última parte del tríptico, que se llama efectivamente el infierno musical, en donde los pecadores, ¿cierto?, que estuvieron aquí en este paraíso terrenal, han llegado a este infierno. Y claro, este infierno musical finalmente se representa con estos pecadores que están siendo torturados efectivamente por instrumentos musicales. Otro autor que también abordó el tema de la masividad de la muerte, ¿cierto?, es Bruegel, y esta es una obra que se llama El triunfo de la muerte, de 1562, en donde, claro, aquí hay hordas, ¿cierto?, y ejércitos de esqueletos y que representan a la muerte, que han llegado a este lugar y están arrastrando a todos estos seres humanos a un gran cajón o un gran ataúd, que es esta caja que vemos aquí. Fíjate, aquí está el ejército de esqueletos, acá también, por acá vienen otros, y acá hay otra muerte que viene un personaje famélico, ¿cierto?, junto con su caballo, y se llevan completamente a todas las personas, a los jugadores, a los que están relacionados con la gula, ¿cierto?, eh, a los emperadores, a la avaricia, están todos los pecados juntos acá y todos dentro de la caja. Entonces aquí también se refleja como esta igualdad ante la muerte de la que hablábamos recién respecto a las danzas macabras. Aquí también, como les digo, se ve esta idea respecto de la igualdad frente a la muerte, en donde todos están. Aquí también se refleja entonces esta idea de la igualdad frente a la muerte, en donde todos vamos a llegar a bueno, en este caso, en esta obra, a este cajoncito.
Y aquí están también los amantes que están ahí con sus instrumentos musicales. Y bueno, aquí también hay que hacer una alusión a la música pagana, digamos, que también está un poco eh, castigada en esta época, ¿cierto? O se relacionaba también con una cierta forma de pecado. Esta obra también recomiendo revisarla y buscar también sus personajes, cada una de las figuras. Bruegel es contemporáneo con el Bosco, tienen varias similitudes en las obras. Y aquí en esta imagen central, fíjate, aquí se ve a este caballo rojo, muy famélico, muy delgadito, con esta calavera que va con su guadaña echando y arrastrando a todas estas personas a ese cajón. Volvemos entonces a las técnicas de relieve y en particular a la técnica de la xilografía. Acá tenemos en la parte derecha de la plana una imagen que corresponde a la portada de una revista de arte japonés que fue publicada por un alemán de apellido Bing, que fue una persona que tenía mucho dinero y organizaba muchas exposiciones por toda Europa y claro, se dedicó también a publicar esta revista del arte japonés mes a mes, logrando realizar 36 números y desde 1888 hasta 1891. Él dio a conocer, digamos, de cierta forma, el arte japonés en Europa. Y claro, a sus exposiciones asistieron hartos artistas de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, entre ellos Van Gogh, Gauguin, Toulouse-Lautrec, etc., que posteriormente, claro, van a tomar como referencias el arte japonés en alguna de sus obras. Una de quizás las más representativas obras del arte japonés y en particular de la estampa japonesa, que es Yukiyo-e, ese es el nombre que recibe la estampa japonesa en xilografía. Yukiyo-e significa estampas del mundo flotante y esta obra es de el autor Hokusai. Esta obra es de una serie que se llama Las 36 vistas del monte Fuji. ¿Podrías tú reconocer dónde está el monte Fuji en esta obra? ¿Cuáles son los elementos que se encuentran en esta obra? ¿Qué elementos hay además de esta gran ola, cierto, que está aquí a punto de reventar? Mira, el monte Fuji es ese elemento que se ve en la parte posterior de la imagen en tercer plano. Este es el monte Fuji que está aquí bien disminuido, bien pequeñito, y aquí van las barcas, ¿cierto? Con estos navegantes. Son 3 barcas las que están representadas en esta estampa y que prácticamente van a ser arrastrados o atrapados por esta gran ola que se representó en esta estampa. Como te digo, esta es quizá la estampa más famosa que, que se sabe, ¿cierto?, del arte japonés. De otro, de otro artista tenemos esta obra. El artista se llama Hiroshige, también de 1832 o de 1833, esta obra en particular, y también corresponde a la misma técnica del Yukiyo-e, que es la técnica xilográfica que realizaron los japoneses y por las cuales se conocen tanto estas estampas. Ahora, cada uno de los colores que se han plasmado en estas obras corresponden a una matriz distinta.
¿ya? Cada color corresponde a un bloque o un taco de madera diferente. Y estas estampas son bien características también por los tipos de planos que se representan, las vistas aéreas, los encuadres que tiene cada una de las obras. Fíjate aquí en esta obra de la derecha, en donde el espectador está desde arriba observando esta escena. Esta es de Hiroshige, esta obra. Y en la izquierda también tenemos acá una obra que se llama El mar de Sata, de la provincia de Suruga, que es de la serie Las 36 vistas del Fuji. Aquí tenemos una referencia que hace, más bien una copia, ¿cierto?, que hace Vicente Van Gogh de una de las estampas japonesas de Hiroshige. Eso tiene que ver con la influencia que generó las estampas japonesas en el arte europeo, a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Acá también tenemos una obra en madera, en xilografía, también de las estampas del mundo flotante, de un autor que se llama Kuniyoshi. También es interesante, hay varias imágenes que corresponden como a estas visiones sobrenaturales de fantasmas, de brujos o de espectros, ¿cierto?, que aparecen en la cultura y en la mitología japonesa, que es tan rica y diversa. Eh, bueno, aquí podemos hacer quizás una relación respecto a las animaciones japonesas y en particular a las animaciones que hace el estudio Ghibli, La princesa Mononoke, El viaje de Chihiro, ¿sí? Entonces ahí podemos ver la gran cantidad de personajes mitológicos y seres sobrenaturales que tiene la cultura japonesa. Otras vertientes también del ukiyo-e está el chunga, que se traduce como las imágenes de la primavera, pero en realidad son imágenes y estampas con contenido erótico, en donde principalmente se hace alusión a la fertilidad y hay unas caricaturas, digamos, o exageraciones de los genitales masculinos principalmente. Eh, y esta es una obra de Hokusai que se llama El sueño de la esposa del pescador. También, como te digo, es una obra que corresponde a la técnica de la estampa en xilografía. Y por otro lado también se encontraba la otra vertiente, Yakuya-e, que son los cuadros de actores del teatro kabuki, en donde también se representa como esta vida cotidiana, ¿cierto?, de los pasatiempos que tenía la sociedad en esa época, los salones de té, las señoritas, estas escenas eróticas, como te digo, las impresiones que da la naturaleza, los aguaceros, los chubascos, etcétera, las tormentas, las escenas de los centros de comercio, ¿verdad? Son todas escenas como bien relacionadas al mundo cotidiano, las que se representan en la mayoría de estas estampas. Y aquí vamos a ver algunas referencias que se hace a la estampa japonesa. Aquí tenemos una obra de Eduardo Manet, en donde se ha retratado a este personaje que es un escritor, Émile Zola, y en el fondo de esta pintura, fíjate, en el lado izquierdo tenemos un biombo de estilo japonés y también tenemos en el lado derecho, fíjate aquí, una reproducción de una estampa, efectivamente de una estampa japonesa. También tenemos la reproducción de la Olimpia, que es del propio Manet, y otra reproducción de una obra de Velázquez.
Y bueno, también eh, Vicente Van Gogh, que incluso con su hermano Theo, que su hermano fue quien financió, digamos, su trayectoria, su trabajo artístico, y ellos coleccionaban las estampas japonesas. Y bueno, y aquí vemos un retrato del padre Tanguy, que es el nombre que recibe esta obra, que también, claro, es una persona que se dedicaba a coleccionar arte y tenía tiendas de artes, eh, y que también se conocía con Vicente Van Gogh y le hizo este retrato y en el fondo poblado, ¿cierto?, con imágenes relacionadas al mundo japonés y en particular a la estampa japonesa. Bueno, nos queda mucho más que analizar y que revisar, hay muchos autores que ir descubriendo. Te invito a que comiences a buscar las imágenes que vimos, por ejemplo, de los grabados japoneses, las estampas japonesas que son alucinantes, principalmente las que, bueno, a mí en particular, las que más me fascinan son las de los personajes sobrenaturales que aparecen en la estampa. Hay mucho más que ir avanzando, ¿cierto? En el siglo XX está el expresionismo alemán, el desarrollo de la silografía en particular, cómo se plasma y eh, se manifiesta en estas líneas que son un poco más irregulares, ¿cierto? En cuanto como a la gráfica, la utilización del blanco y el negro en las impresiones y algunas aplicaciones de color. Hay mucho que ver más adelante. También está en América, América Latina, tenemos a José Guadalupe Posada. En Chile tenemos otro exponente, Santos Chávez, por ejemplo. Y así, hay mucho más que ver. Espero que esta sesión te haya gustado. Espero que te encuentres muy bien. Cuídate mucho. Hasta luego. Nos vemos. Chao, chao.